Perdón, me estaban diciendo que si el estudio de caso era más puntual. A ver, te voy a explicar con otro ejemplo para que entendamos como el fenómeno que voy a plantear. Hay una investigación basada en el aprendizaje de las matemáticas en los colegios públicos de la ciudad de Medellín, ¿cierto? El aprendizaje de las matemáticas a partir de la implementación de ciertos recursos tecnológicos, es decir, de unas plataformas, unos programas, unas aplicaciones que van a implementar en los colegios públicos de la ciudad de Medellín. Yo puedo hacer un estudio fenomenológico sobre las experiencias de aprendizaje y de uso de la aplicación, eh, en el aprendizaje de matemáticas de los colegios públicos de la ciudad de Medellín. Ahí yo estaría indagando en experiencias de X o Y colegio público, ¿cierto? En el manejo del dispositivo, en la interacción pues con la plataforma, etcétera, etcétera. Ahí hablando, perdón, de experiencias. Mientras que un estudio de caso frente a este mismo tema sería, por ejemplo, el aprendizaje que desarrollan los estudiantes de los colegios públicos de Medellín frente a el aprendizaje en matemáticas que desarrollan los estudiantes de los colegios públicos de Medellín. Estudio de caso, INEN José Félix de Restrepo. Yo ahí mire que yo estoy delimitando la población, que me estoy preguntando por las mismas experiencias, pero estoy focalizando el estudio como tal en una institución en particular y en unos jóvenes de una institución en específico, frente al tema frente al tema del aprendizaje de matemáticas a partir del uso de una plataforma. Sí me alcanzo a dar a entender con este ejemplo que acabé de colocar. Me preguntan por acá. Respondo esta pregunta. Es bueno que me planteen, sigamos planteando interrogantes frente a fenomenología y estudio de caso. Me preguntan por acá. eh, entonces, dentro del planteamiento del proyecto de fenomenología se podrían realizar varios estudios de caso. A ver, yo les había dicho que la investigación cualitativa no es que se case solamente con una de ellas. Es decir, que si, profe, yo voy a hacer una etnografía, pero no puedo hacer un estudio de caso. Claro que sí. La investigación cualitativa es versátil. Permite integrar varios diseños de estas metodologías. No es que tengas que elegir una a la fuerza. Tú puedes hacer un estudio etnográfico y retomar aspectos, por ejemplo, de teoría fundamentada o de fenomenología o de estudio de caso. Claro, pero acá, con la pregunta que me acaban de hacer, ¿cierto? Que es que si pues, se pueden realizar varios estudios de caso, serían varios proyectos ahí. O sea, un estudio de caso es una investigación, una investigación. Dos estudios de caso serían dos investigaciones. Es decir, tú lo que haces en un estudio de caso es que si bien puedes tener varios casos que son como similares, escoge uno de ellos que te sea cada vez más particular. Lo que yo les acabo de colocar aquí a manera de ejemplo de los procesos de aprendizaje de matemáticas en los colegios públicos de Medellín a partir de la implementación de una plataforma o una aplicación para enseñar matemáticas. Un estudio de caso, en este caso, valga la redundancia, sería si yo cogiera, por ejemplo, un colegio o un grupo de estudiantes de 10º u 11 de un colegio público que cumpla esa condición. Entonces recuerden, en este ejemplo que les acabé de colocar sobre la enseñanza de matemáticas a partir de la implementación de un aplicativo o de una plataforma, yo estaría indagando en la fenomenología sobre esas experiencias en el uso de la plataforma y quizás también podría preguntarme ahí si ellos están aprendiendo y cómo están aprendiendo. Mientras que el estudio de casos sí lo estaría más focalizando y limitando a un caso en específico como lo sería un colegio de esos públicos que hay en la ciudad de Medellín. ¿Sí me alcanzo entonces a entender, muchachos? ¿Alcanzo a clarificar entonces? Profe, Sí,
Pero entonces si uno delimita un proyecto fenomenológico, se convierte en un estudio de caso. Pues, por ejemplo, un proyecto que está pensado para la fenomenología, si se delimita, se convierte en un estudio de casos. Ok, muy buena pregunta. ¿Quién me habló? Dana. Sí, Ok, Dana. Dana, es una pregunta muy interesante porque uno tiende a pensar de que si yo lo delimito de esa manera se me va a convertir en un estudio de caso. Eh, Te respondo que no necesariamente. ¿Por qué? Porque si bien en el estudio de caso sigue siendo muy delimitado, tú en la fenomenología puedes perfectamente hablar de que quieres indagar en las experiencias de ese grupo de personas que comparten esa experiencia en particular y que simplemente vas a tomar como una muestra representativa una institución o un colegio o un grupo de estudiantes, sin que se me convierta en un estudio de caso. Es decir, yo en la investigación puedo decir, esta investigación es fenomenológica porque estoy abordando el proceso de aprendizaje de matemáticas de las instituciones educativas públicas de la ciudad de Medellín a través de la aplicación esta, sea el nombre que tenga. Y ya en el proyecto tú vas a explicar de qué hiciste el proyecto tomando como referencia, como grupo poblacional, ciertos colegios como el INEM, como este otro colegio público, etcétera, etcétera. Ahí no se me convierte en un estudio de caso, simplemente estás delimitando la muestra representativa de la investigación, que eso lo vamos a ver más adelante. Listo, pero ahí no se me convierte en un estudio de caso. ¿Me alcanzas a entender, Dana? sí, sí, ¿Estamos ya lo claros? entendí. Y el Sí, sí. resto, muchachos, chicos, el resto. ¿Estuvo más Todo claro claro. estuvo más claro con este ejemplo entonces? Ok, listo. Muy bien. Eh, sigamos acá en estudio de casos. Ya nos quedamos aquí mirando como qué tipo de proyectos o de preguntas, de interrogantes me hago yo en el estudio de caso. Recuerden que en el tipo de problema de investigación en el estudio de caso busca entender la particularidad, complejidad de un caso singular, ¿cierto? Por eso estábamos hablando caso INEN José Félix de Restrepo, a manera de ejemplo, lo habíamos puesto, ¿cierto? Yo ahí estoy delimitando de manera significativa ese grupo poblacional, ¿cierto? No me interesa indagar otros colegios, simplemente esa institución, ese grupo de personas. ¿Qué buscamos en los estudios de caso? Comprender en profundidad la realidad social de una población determinada. Profe, ¿cómo así que una realidad social si estamos hablando de matemáticas? Pues al fin y al cabo estamos comprendiendo entonces a profundidad que ese proceso de aprendizaje, esa adquisición de conocimientos, volviendo al caso de la enseñanza de matemáticas, eso, eso comprende que un proceso, eso se entiende como un proceso de adquisición o de generación o de construcción de conocimiento dentro de una realidad o un contexto en particular que ostentan estos chicos en este caso, ¿cierto? El objeto de estudio, casos o situaciones de una población en particular. Mire que aquí acabamos de clarificar esto. Son casos o situaciones de una población en particular. No podríamos hablar entonces de otro colegio, sería otro estudio de caso. En, el caso, en lo que estamos hablando del proceso de enseñanza de aprendizaje de las matemáticas, en ese ejemplo. Ahí estaríamos hablando de una situación, un caso en particular, de una población en específico. ¿Cómo recojo yo información en un estudio de caso, muchachos? Mire que mezclan lo mismo que estamos hablando de fenomenología, de etnografía, ¿cierto? Acá yo puedo hacer recolección de documentos, puedo hacer entrevistas, observaciones, por ejemplo, de los muchachos utilizando la plataforma, ¿cierto? Etcétera. Puedo hacer fotografías, registros audiovisuales. Mire que todo es muy versátil acá, ¿cierto? Claros con estudio de caso entonces. Y lo último acá sería la investigación-acción, que en el tablero la semana pasada habíamos hablado de IAP. Lo van a conocer por esas siglas, o IA, significa investigación-acción, o IAP, investigación-acción participante.
Estas investigaciones, muchachos, se pregunta más que todo por problemáticas de un grupo o una comunidad, pero problemáticas que no son solamente investigativas. Pueden ser en términos de incluso infraestructura o de necesidades muy latentes de de ese grupo social, como por ejemplo trabajar la paz en un escenario de conflicto. Yo les coloqué a manera de ejemplo lo que hacen, por ejemplo, muchos colectivos artísticos y culturales en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Medellín, en las periferias, en los barrios periféricos, ¿cierto? Colectivos de jóvenes que a través del arte y la cultura atraen más jóvenes para solucionar, por ejemplo, una problemática de violencia a partir de actividades artísticas y culturales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo así que investigación-acción? ¿Eso qué tiene que ver, cómo se relaciona con el papel de, del investigador? Es decir, de yo como investigador. El investigador acá tiene un proceso de inmersión bastante complejo. Es decir, los mismos participantes, es decir, los sujetos de estudio, casi que se convierten en los mismos investigadores del proyecto, porque son ellos mismos los que proponen las soluciones, son ellos mismos que problematizan, valga la redundancia, la problemática, porque al fin y al cabo son ellos los que viven, están inmersos en esa realidad, la comparten y la construyen en conjunto. Pero entonces aquí hay una investigación que está muy enfocada en la investigación-acción a solucionar de manera eficiente esa problemática que está afectando a ese grupo de personas o esa comunidad en particular. Listo. Eh, Tipo de problema de investigación, cuando se necesita resolver la problemática de un grupo, una comunidad, es lo que les vengo diciendo. Aquí en la investigación acción puede ser, por ejemplo, diferente a lo que les acabo de explicar de los chicos de los colectivos artísticos y culturales de la ciudad de Medellín en las periferias, que a partir del arte y la cultura y de un colectivo, de una organización, de una fundación, buscan acabar con el conflicto y la violencia en la localidad a partir del hip hop, a partir del graffiti, a partir de grupos de proyección musicales, del teatro, etcétera. Esos son investigaciones, muchachos, proyectos que, si bien se formulan, tiene una formulación inicial como proyecto de investigación, mire que la finalidad es, por ejemplo, construir un colectivo y empezar a realizar una serie de actividades que precisamente busque acabar, con este ejemplo que les estoy diciendo, con el fenómeno de la violencia que aqueja a los jóvenes en la ciudad de Medellín y en los sectores periféricos. Listo. Comprender y resolver problemáticas específicas de un grupo social, sí, ese es el objetivo, que lo busca inicialmente comprender, pero sí lo quiere resolver de manera efectiva. El objeto de estudio es esa comunidad o ese grupo de personas. Por acá me están preguntando algo, voy a mirar. Ok, muy bien. Los métodos de recolección de información en la investigación acción o en el IA o en el IAP. Uno hace entrevistas a actores claves, por ejemplo, observa los sitios, elementos y actividades relacionadas con el problema. Hay un trabajo muy fuerte de observación, de inmersión. Estos grupos de enfoque se llaman grupos focales, es lo mismo. Es decir, son grupos de personas que se reúnen a hablar, a discutir frente a un tema en particular. No es un alegato, es una discusión propositiva donde se problematizan, valga la redundancia, ciertos problemas, ¿cierto? Puedo hacer registros audiovisuales fotográficos, revisar documentos, etcétera, etcétera. Mire que es muy similar todos estos métodos de recolección de información para, Profe, ¿cierto que ahí también entraría la observación participante? claro, aquí que no está. Recuerden que ya sé que vamos a hablar de técnicas e instrumentos. Y recuerde que si bien los diseños de metodología de investigación cualitativa son versátiles, es decir, yo puedo elegir dos de ellos como etnografía y estudios de caso o una etnografía y investigación acción, también puedo hacer mezclas. Puedo
juntar diferentes técnicas y diseñar diferentes instrumentos de recolección de información. Pero eso lo va definiendo el investigador en relación a las necesidades comunes de ese grupo de personas. Es decir, ya tú defines si es necesario hacer una observación participante o hacer una observación no participante, hacer una entrevista grupal y más no una entrevista individual, ¿cierto? Todo tiene que ver acá, todo se conjuga, todo se articula. ¿Listo? Ya cuando estábamos hablando en este cuadrito, finalizando en estos ítems de estrategias de análisis de datos, es decir, yo cuando recojo la información, ¿qué hago con eso? ¿Qué estrategias establezco para juntar toda esa información? Aquí ya están descritas, aquí no hemos, en esta parte del curso no hemos llegado a hacer esto. Esto nos corresponde un poco al final y esto de hecho es lo que ustedes hacen en investigación 4. Pero en investigación 3 les voy a dar unas pautas, vamos a hacer un análisis, un primer análisis de la información. Y estos son los resultados que se propende generar cada diseño metodológico. La fenomenología pues busca dejar como producto, como resultado de la investigación, una amplia descripción de esas experiencias de las personas, ¿cierto? La etnografía, el producto final, el resultado de esa investigación debe ser una descripción y explicación de la cultura de esos grupos o de esos grupos de personas o esas comunidades. La teoría fundamentada debe generar una explicación general o una teoría sobre un fenómeno o una serie de conceptos teóricos que expliquen ese fenómeno, como lo hablamos ahorita. El tema de los usos y consumos de la televisión local que hacen los jóvenes, deben existir, en ese estudio de teoría fundamentada, deben haber conceptos claves, palabras, términos que yo ya sepa que para entender los usos y consumos que hacen los jóvenes de la televisión local, se llama así, este concepto, ¿cierto? Estudios de caso. Genera como producto final el resultado de la investigación, es la explicación del problema o un tema de manera detallada, describiendo, dando cuenta de qué, del contexto, el lugar donde el fenómeno ocurrió. Es decir, en el estudio de caso, yo al final genero toda una descripción muy amplia y explico ese fenómeno que se está dando en ese caso en particular. Por eso es un caso, por eso es un estudio de caso. Y en la investigación-acción, el resultado final de ese proyecto son soluciones específicas que ayudan a resolver la problemática y a veces incluyen diagnósticos y planes de acción. Es lo que les decía ahorita a manera de ejemplo. Los colectivos artísticos y culturales de la ciudad de Medellín, en ciertos sectores de la ciudad periférico, los barrios, no solamente hacen el diagnóstico, que el diagnóstico puede ser el mismo proyecto, sino que el plan de acción. ¿Qué sería un plan de acción? Construir o montar una fundación o una organización, generar estas actividades de manera semanal o mensual para los jóvenes. Es decir, aquí hay acción en específico del proyecto. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Se durmieron. ¿Se durmieron? Ojo, No, ninguna, todo no hay está ninguno. Listo. entendido. Ok, muy bien, vea. Yo sí, este textico yo se los voy a, por a- se los voy a proporcionar vía correo o en su defecto en el Drive, unos links donde hay se continúa pues aquí como con la descripción de algunos de los diseños metodológicos de acá, ¿cierto? Se los quise dejar. Y también les dejé dos videos tutoriales de las técnicas e instrumentos de recolección de información. Son muy sencillos, son chéveres de ver, son cortos. Esto para que amplíen lo que yo les voy a explicar ahorita de las técnicas y los instrumentos. Y aquí un video tutorial de los diseños de investigación cualitativa, es decir, de esto que hablamos acá. Si lo quieren volver a recordar y lo quieren ver de manera audiovisual, acceder a esto, aquí lo tienen. Listo.
tutoriales que les dejo. Muy bien. Ah, muchachos, perdón. Se me olvidó hablarles del último diseño que se nos olvidó. Habíamos hablado de etnografía, estudios de caso, fenomenología, teoría fundamentada, eh, y el IAP o IA. Listo. Nos faltó este tema de la etnometodología, que no estaba en ese cuadrito. La fenomenología es es otro de los tipos de metodología, o de los diseños metodológicos de investigación cualitativa, que busca entender que él afirma que los hechos sociales no se determinan desde afuera, no determinan desde afuera la conducta humana, sino que ellos son el resultado de la interacción social. Ya vamos a entender esto. Y también parte de un supuesto donde dice, los seres humanos no son idiotas culturizados, sino agentes activos capaces de articular procedimientos propios para definir circunstancias y significados ante situaciones específicas. ¿Listo? Compañeros, la etnometodología, para que tengan en cuenta, se centra sus estudios básicamente en entender cómo las personas construyen los significados frente a algo en particular en un contexto determinado. ¿Cómo así que cómo construyen los significados? Se pregunta por los discursos, por la interacción que un individuo establece con el otro. Los discursos que son, muchachos, son construcciones de ideas, de conceptos que los seres humanos hacen a partir de qué? De la utilización del mismo lenguaje. Uno hablar en este momento entonces de un discurso del miedo a partir del coronavirus. O sea, ¿quién habla? ¿Cuáles son los discursos que existen frente al tema del coronavirus? Hay un discurso de prevención de salud, pero también puede haber un discurso por ahí un poco más recabado en estas estrategias del terror que dicen que son acciones que están haciendo las empresas a nivel mundial para desestabilizar la economía, que uno ve por ahí cosas que aparecen uno no sabe si son ciertas o no, pero van saliendo. Todo eso, muchachos, son discursos que se manifiestan en qué? En el lenguaje. Y el lenguaje no solamente es lo que yo converso con el otro. O sea, el lenguaje se manifiesta en qué? En imágenes, en productos audiovisuales, en diversidad de cosas. Esos son los famosos discursos, muchachos, que nosotros pensamos que es lo que habla una persona en público, sino las diferentes producciones que se hacen a través de diferentes recursos como la imagen, entre otros, donde se replica ese discurso. Y un discurso está cargado de un carácter ideológico, de ideas, de conceptos, etcétera, etcétera. Entonces, volvamos al tema de la etnometodología, que les estoy diciendo que son estudios que centran más que todo, se centran más que todo en comprender cómo las personas construyen los significados frente a ciertas cosas a partir de los discursos que ellos tienen incorporados. Entonces, para hablar, por ejemplo, de un asunto de género, para el género hay un discurso, puede haber un discurso biológico, hay un discurso político, etcétera, etcétera. Todo eso hace parte de los discursos. Entonces recuerden, en la metodología se encarga de hacer estudios más que todo de cómo las personas construyen los significados frente a cosas en particular a partir de los discursos que emplean para referirse a esas cosas. Buscan, Profe, sí, el proyecto de uno puede tener características etnometodológicas y etnográficas. sí, Dana, sí, yo ahorita les había comentado, les había reiterado que la investigación cualitativa no es rígida. La investigación cualitativa es muy versátil y permite juntar eh, una o varias metodologías. Entonces, yo puedo hacer una etnografía
en mi proyecto, que sea como el diseño metodológico fuerte, pero también mezclar aspectos de la etnometodología, porque quiero indagar en los significados que esas personas, que esta comunidad construye en función de cierto aspecto, pero refiriéndose a la cultura. Entonces ahí yo estaría mezclando etnografía con eh, estaría mezclando etnografía con etnometodología. Recuerden, yo puedo mezclar una etnografía eh, con una metodología con otra. No hay ningún problema. ¿Listo? Pero, profe, pues por ejemplo, a veces aspectos de la etnometodología pueden meterse en la etnografía, pues como sin que uno quiera, pues por decirlo así. Ah, no, O sea, claro, como que son totalmente. inherentes. Son como inherentes, muy bien lo que me acabas de decir. Es como si tú quisieras en un estudio etnográfico dar cuenta de la cultura a partir de los discursos y los significados que construye esa comunidad. Claro, eso Sí, hace parte de la etnografía. Lo que pasa es que la etnografía, recuerden, se está centrando más que todo en comprender los significados que construyen las personas para dar cuenta de una realidad social. Me estoy focalizando simplemente en la etnometodología como metodologías que estudian a profundidad cómo las personas construyen los significados de ciertas cosas. Simplemente en asuntos de los significados. ¿A partir de qué? Nos dice acá, conversaciones, sí, pero es que ahí tiene que ver con los discursos, ¿cierto? Pero sí, ahí se pueden haber ciertas mezclas y se pueden, digámoslo así, meter cosas de otra metodología, pero no nos cambia el sentido de la metodología que yo escoja para mi proyecto. Uno no va a escoger la metodología del proyecto como porque le pareció muy chévere, sino porque recuerden, muchachos, aquí eh, me voy a devolver a la tablita que teníamos ahorita. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Recuerden, muchachos, yo tengo que ubicarme en lo que es, donde nos dice aquí en estas casillitas de la izquierda, pregunta de investigación y tipo de problema. Traten de analizar si su proyecto se adecua de acuerdo a este tipo de preguntas y a este tipo de problemas. Ahí está la clave para entender, ahí está la clave para entender que mi problema de investigación va por lo fenomenológico, por lo etnográfico, o por estudios de caso, o son teoría fundamentada, etcétera, etcétera. Listo, esa es la clave. Tengan en cuenta esto que dice acá, pregunta de investigación y tipo de problema, porque por aquí nos vamos a ir nosotros metiendo a definir, metiendo a definir lo que son la metodología o las metodologías que más se adecuan a mi proyecto. Listo, estamos hasta ahí. Listo. Vea, ya esto se nos va a acabar dentro de 8 minutos. Son las 1:20. Ahorita abrimos una sesión, una última sesión de 20 minuticos y culminamos por hoy. Listo. Técnicas e instrumentos, muchachos. Técnicas e instrumentos. Aquí hay unas definiciones. Nos dicen, todos estamos viendo el Word. ¿Están viendo este texto? Muchachos, sí. Sí. Listo. Muy bien. Sí, profe. Ok. Nosotros en investigación, aparte de definir la metodología o el diseño metodológico, así lo llamamos, que es etnografía, que es estudio de caso, que es etnometodología, etcétera, etcétera, definimos también lo que son las técnicas y lo que son los instrumentos de recolección de información o de datos. Listo. En esencia, en términos de definición, las técnicas de investigación son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e implementar los métodos de investigación y que tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata. Las técnicas son también una invención del hombre y tal como existen tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados. Esta definición sigue siendo, ¿cierto?
como muy conceptual, muy abstracta. Vamos a clarificarla acá. Muchachos, las técnicas son procedimientos que el investigador simplemente elige y elabora para poder recoger información. Son las maneras que yo empleo para poder indagar a los objetos, al objeto o al sujeto de estudio. ¿Claros hasta ahí entonces? ¿Acaso a clarificar esa definición de técnica? Son procedimientos de carácter metodológico y sistemático. Es decir, yo voy a hacer una observación para dar cuenta de estos aspectos, pero necesito hacer una entrevista a profundidad para dar cuenta de estos aspectos que no pude observar, Salud. que no pude observar Ah, no, ya nos en la pegó el observación. coronavirus. Listo. Sí, profe, todo bien. Sí, señor. Muy bien. Las técnicas, muchachos, a veces tienen ventajas y desventajas. Uno va a descubrir de que hay veces que es mejor hacer una observación de la situación, como hay veces que es mejor, es más adecuado hacer una entrevista o un grupo focal. Al mismo tiempo, ninguno de ellos puede garantizar y sentirse más importante que otro. Todo ello depende del nivel del problema que se investiga y al mismo tiempo de la capacidad del investigador para utilizarlas en un momento oportuno. Ahí les acabo de resumir esto, muchachos. Recuerden, me parece muy chévere hacer entrevistas, pero es que hay que mirar ciertas circunstancias hasta qué punto la entrevista me va a servir, ¿cierto? Me va a servir para recoger adecuada información. Esto significa entonces que las técnicas son múltiples y variables que actúan para poder recoger información de manera inmediata. O sea, uno no puede estar reprogramando una entrevista o que, bueno, hice la entrevista y me quedó, no me arrojó muy buena información, entonces la voy a volver a hacer. Muchas veces no se puede. Muchas veces no se puede. Por eso tenemos que tratar de ser como tan exactos en la elección de las técnicas y procurar manejar muy bien los términos, perdón, los tiempos para recoger adecuadamente esa información. ¿Cuáles son las técnicas que existen en investigación? Está la observación, está la entrevista, está los grupos focales, está la encuesta, que es cuantitativa. Yo puedo hacer juegos didácticos y actividades grupales participativas. Eso más adelante les voy a mostrar algunos. Esto hace más que todo, estos juegos didácticos, ustedes mismos. Esto aquí tiene que ver mucho la creatividad del investigador. Yo puedo, por ejemplo, a partir de un videojuego, convertirlo en una técnica, poner a jugar un grupo de personas. ¿Cómo? Ahí es donde está la creatividad del investigador. ¿Cómo hago yo para que un videojuego sea una técnica de investigación? Técnicas documentales. Ojo con esto. Las técnicas documentales no solamente es, como les dije ahora, recoger información como cartas, que un comunicado de esto o aquello. No. Documentos personales, un diario, una carta, una correspondencia, un álbum fotográfico. Documentos personales hace parte de eso. ¿Cierto? Un álbum fotográfico, los recortes de un periódico, etcétera, etcétera. Todas esas son técnicas de investigación, compañeros. Vamos a ver qué me están Profe, preguntando por acá. Sí, dime. le pregunto, ¿los experimentos sociales hacen parte de juegos didácticos y actividades grupales participativas? Sí, señora, claro que sí. Un experimento social es una clara muestra de una actividad que organiza una persona o un conjunto de personas hacia otras personas. Y esos famosos experimentos sociales que buscan comprender como los comportamientos de las personas ante una circunstancia o una situación en específico. Ay, se me cayó el billete. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente cuando ve una persona vestida de cierta forma y que es un indigente? ¿Cómo actúa? ¿Cierto? Esos experimentos que nosotros vemos en redes sociales son, son un claro ejemplo de cómo eso puede ser una técnica de investigación. Ellos lo llaman experimentos sociales y habría que validar hasta qué punto tiene rigurosidad investigativa, pero es una clara muestra de que es una actividad, que es un ejercicio donde yo busco mirar los comportamientos y las reacciones de las personas en una circunstancia determinada. ¿Claros hasta ahí? Me dicen por acá, profe, una pregunta, ¿cómo puedo determinar si mi investigación debe tener entrevistas con base a la información que me falte la que tengo? A ver,
Hasta aquí, hasta el momento, hemos venido definiendo lo que son técnicas y cuáles son las técnicas de investigación que existen. Más adelante, más adelantico, cuando ustedes ya me empiecen a diseñar los instrumentos para la observación, para la entrevista, vamos a revisar los objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto no se escribieron como para solamente dar cuenta del trabajo que hay que entregar. No, cada objetivo tiene, para que se vayan haciendo la idea, cada objetivo del proyecto de ustedes, el proyecto de investigación, tiene su correspondiente técnica y su correspondiente instrumento. O sea que si son 3 objetivos, debe tener por lo menos 3 técnicas y 3 instrumentos de recolección de información. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Muy Sí, bien. profe. Ok. Falta un minutico o algo. Voy a aprovechar este minutico y les voy a hablar de esto acá. En las técnicas de investigación tenemos lo siguiente: la observación, la entrevista, grupos focales, encuestas, estos juegos didácticos y estos otros de acá. La observación se determina o se clasifica como si fuera participante y no participante. La entrevista puede ser estructurada, semiestructurada y no estructurada. Y también hay entrevistas grupales, que son muy diferentes a los grupos focales. Listo. Está la famosa encuesta, juegos didácticos y actividades grupales donde participen las personas y las técnicas documentales y de rastreo de información personal del sujeto de estudio. Esas son las técnicas, ahí existen otras, pero estas son las principales, compañeros. Listo. Ya Profe, ¿nos va a explicar de la observación y de las entrevistas, pues como o sea, la diferenciación entre sí, participante y no ya, participante? ya, sí, ya cuando volvamos a la sesión de nuevo, porque ya va a finalizar y les vuelvo y les mando el link, ya voy a hablar de técnicas de instrumentos, las características que tienen. Listo, les voy a explicar. Atentos a correo.